Bienvenidos usuarios y usuarias de Vive, el canal del Poder Popular, a su segunda emisión de este diálogo de saberes, hoy 4 de septiembre de 2013. Bueno, en el marco de todo el desarrollo de una posible intervención en Siria y toda la creación de un escenario virtual de agresión contra el pueblo sirio por parte del gobierno, ese trabajo macabro que vienen realizando los medios internacionales de la derecha, los medios procapitalistas. Bueno, vamos a estar conversando con el teniente coronel retirado Edgar Alejandro Lugo Pereira. Él es especialista en historia militar, en operaciones psicológicas. Bienvenido, teniente coronel. Y bueno, explíquenos de inmediato qué es eso de operaciones psicológicas, qué significa, bueno, en la aplicación de la guerra moderna, cómo altera, digamos, la concepción de la realidad de una operación militar y psicológica a la vez. Sí, mira, desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha tratado de controlar sus entornos, sus escenarios, sus participaciones dentro de sus interacciones sociales por los grupos de poder que se forjan a través de la imposición de criterios sobre otros criterios. Hemos buscado siempre dominar a nuestra especie a través de la fuerza, a través de la imposición de los pensamientos, de la imposición de ciertas cuestiones que a la fin de cuentas lleva a una fricción social y por ende al enfrentamiento y al posterior desenlace de la guerra. Hemos tratado de controlar todo eso, pero ¿cómo hacerlo? ¿Lo hemos logrado? Sí, lo hemos logrado de la forma más brutal, a través de la utilización de armamento, a través de la utilización de masacrar poblaciones enteras para garantizar intereses oscuros que estén por allí buscando lo que no se les ha perdido, por decirlo de esta manera. Las operaciones psicológicas simplemente es una planificación desde el punto de vista militar para poder ingresar en un grupo social y causarle una conmoción, o sea, desarticular a ese grupo social de su entorno, de su día a día, de su normalidad y llevarlo a una situación artificial de crisis. Llevarlo a una situación de crisis implica que van a utilizar todos los recursos disponibles para debilitar a ese grupo social y utilizarlo a su favor o utilizarlo en contra de otro y enfrentar y causar fricción. Cuando se causa fricción existen entonces los problemas de entendimiento y se rompen los puentes de comunicación. Bueno, posiblemente muchas personas no identificarán estas operaciones psicológicas en diversas ocasiones, pero bueno, el equipo de producción ha preparado el siguiente reportaje sobre la historia de las operaciones psicológicas. Vamos a disfrutar de él. Las operaciones psicológicas nacen con la aparición del hombre en la Tierra. Hechos que lo confirman son el caballo de Troya, donde sorprendieron al enemigo. En China, 500 años antes de Cristo, Sun Tzu dijo: la verdadera guerra se hace a la mente de los hombres para vencer. Alejandro Magno empleó el rumor para explotar las opiniones y sentimientos del enemigo. El emperador Nerón trató de socavar el cristianismo mediante el uso del rumor. Gengis Khan y Atila vencieron a sus enemigos propalando rumores que exageraban la fuerza y ferocidad de sus tropas. Mahoma logró la conversión de la población al islamismo. El general Napoleón empleó las fintas y el engaño en sus victorias. Mahatma Gandhi demostró al mundo entero que la mente es más poderosa que las armas. En el siglo XX, y producto de las guerras mundiales, las operaciones psicológicas toman mayor importancia, empleando para ello la prensa, la telegrafía, la radio, la filmación y fotografía. Posteriormente, el desarrollo de las ciencias sociales. En la Segunda Guerra Mundial, se crearon grupos especializados en operaciones psicológicas. El general Eisenhower dijo: a partir de hoy, las operaciones psicológicas ocupan un lugar de dignidad en nuestro arsenal militar. En Vietnam, fue derrotado el ejército de los Estados Unidos mediante una sistemática guerra psicológica, diezmando la moral de las tropas y su fuerza combativa. En el Golfo Pérsico, se emplearon como pieza clave en la destrucción de la moral de las tropas iraquíes, contribuyendo a su deserción y rendición masiva. Es por eso que las operaciones psicológicas son parte indispensable de la guerra.
hoy más que nunca que es la era de la electrónica. Operaciones psicológicas, estrategia de dominio sin el uso de las armas. Vaya cómo facilita la dominación un tratamiento informativo. Decían propagar, como propaganda, suena... Correcto. suena eso. ¿Qué papel cumple? O sea, ¿por qué son tan efectivas? Mira, estas hay una operaciones psicológicas? planificación, como te había mencionado al principio, donde participan una serie de elementos que todos se interrelacionan entre sí. Hablamos de especialistas en religión, teólogos, hablamos de antropólogos, hablamos de psicólogos, hablamos de psiquiatras, hablamos de especialistas militares que están dedicados a esa materia. Todo eso confluye en una fuente de información que va a generar una planificación, va a generar un plan que se va a aplicar previo estudio de campo a un blanco audiencia, a una audiencia seleccionada para tal fin. Eso va a crear o va a generar de inmediato la inversión de grandes recursos, porque las operaciones psicológicas no son de gratis. Estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando del cine, estamos hablando de la prensa, estamos hablando de la radio, estamos hablando, te voy a poner un ejemplo histórico rapidito. En Ruanda, la radio Mills Collins fue la causante directa del genocidio ruandés en 1994, donde en 3 meses fueron masacradas 1 millón de personas, a razón de 50.000, 60.000 personas por día, sin utilización de ningún tipo de armamento de alta tecnología. El presidente Hugo Chávez compararía el papel de dicha radio, quien llamó de ratas a los tutsis. Correcto. Cuando la prensa de la derecha llamaba como pata en el suelo al pueblo venezolano. Entonces, que se eso marcaba, precisamente buscó generar un escenario de fricción. Entiéndase fricción, cuando tú friccionas algo generas calor. Exacto. Y cuando generas calor causas un incendio. Bueno, y todo dictador decía, divide y vencerás. Es correcto, entonces tú divides a tus grupos sociales, los enfrentas entre sí, lo que está sucediendo en Siria, lo que sucedió en Libia, lo que sucedió en Egipto hace poco. Tú enfrentas facciones que van a luchar por una razón que ellos justifican que es cierta para ellos, pero que no es cierta para el otro. Ahí, en el medio de esas dos verdades, están los operadores psicológicos. ¿Cómo identificamos una campaña de operación psicológica? Mira, se puede identificar de la manera siguiente. Primero, por la difusión del mensaje. Segundo, por la magnitud del uso de los medios de comunicación del mensaje que están queriendo transmitir. Inmediatamente tú, el ojo avesor, que se dé cuenta de eso, inmediatamente da la respuesta. Tanta insistencia en un mensaje puede haber una operación psicológica. Esa insistencia no es de larga data, porque eso tiene un pico, eso trabaja por picos. Pierde efectividad, buscan otro pico y elevan la ansiedad, la discordia, la fricción, hasta que logren un objetivo específico dentro de su planeamiento. Eso cuesta mucho dinero. ¿Y quiénes son ahorita los que están llevando la cabeza de todo esto? Son los Estados Unidos con sus aliados internacionales. Y esas son las agencias especializadas en esa materia. ¿Existen algunos nombres en particular? Mira, está la CIA, el Departamento de Estado, el Mossad, el M16. Todas las agencias que trabajan con ese tipo de información, tanto de inteligencia, trabajan también las operaciones psicológicas. ¿Y cuáles son sus instrumentos? Primero, de primera llegada, son CNN, Fox News, Al Jazeera y cualquier otra cadena, la CIP. Son elementos que ayudan a materializar todos esos planeamientos que ya están diseñados con anterioridad. Simplemente eso cuesta mucho dinero, eso cuesta mucho tiempo de realización, mucha investigación, y hay gente que se dedica, por ejemplo, el innombrable Rendón, J. Rendón, Juan José Rendón. Ese mismo señor se ha dedicado simplemente a hacer ese trabajo, de hacerle el trabajo para que los demás proyecten, presenten, dialoguen, llaman a los comunicadores los claves, se sientan, conversan para decir verdades que están a medias y que están sujetas a intereses particulares de grandes emporios estratégicos del cual poco se sabe o casi nada se sabe. Ahora, ¿cómo es posible que una técnica, digamos, que pudiera catalogarse como una herramienta de uso militar, pase a ser una herramienta para la dominación civil? Mira, la masificación del conocimiento, gracias al Internet, gracias a las redes virtuales, ha facilitado todo esto. Todos esos son conocimientos militares que tenían sus manuales, toda su cuestión.
Resulta ser que, bueno, gente lo ha ido potabilizando, lo ha ido trabajando, lo ha ido llevando y lo ha bajado de nivel y lo han convertido en grandes bestsellers, que si de autoayudas, que si de cómo ser jefe y no morir en el intento, que las vacas son estúpidas, no recuerdo el nombre del exactamente. La vaca que se roba el queso. Ajá, exacto. El ratón, ¿quién se comió mi queso? Todo eso son conocimientos militares que han sido digeridos por especialistas en áreas de conocimiento que lo han convertido en bestseller, pero eso nace desde el fuero militar. Ahora, en la coyuntura, o para analizar en lo concreto un ejemplo de una operación psicológica, pudiera ser en el caso venezolano, un ejemplo que usted maneje muy bien, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos para elaborar esta operación psicológica? Bueno, fíjate, en el año 2000 se inició aquí una operación psicológica que si se hubiera llegado a la culminación, hubiera sido una de las más exitosas planificadas por todos los enemigos del Estado, que fue el previo al abril 2002. Okay. Hubo un planeamiento continuo, sistemático, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, de mensajes de odio, de mensajes de... Claro, no había una legislación que nos protegiera en ese momento. Por eso es que el deber del Estado es legislar para proteger a sus ciudadanos en contra de este tipo de agresiones. Sí, aquellas propagandas de la Coordinadora Democrática. Es correcto. Entonces todo eso estaba cargado con un mensaje de discordia, de odio, de irracionalidad. De odio de clase también. De clase, porque se fueron a la historia. Nosotros hace 200 años estábamos divididos en clases sociales y una clase no se mezclaba con la otra. Ahora, hoy en día, todas esas fronteras, todos esos parámetros han sido derribados gracias a la nueva legislación de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En todo su articulado establece que debe haber igualdad, corresponsabilidad, derecho para todos por igual en todos los ambientes donde uno se desempeña. Aquí no hay nadie por encima de la ley, ni nadie debe estar por debajo de la ley. Todo el mundo debe ajustarse a lo que está escrito en nuestro texto constitucional y todas sus leyes auxiliares que le prestan ese servicio de protección a todos los ciudadanos que viven y conviven en esta tierra de gracia llamada Venezuela. Pero, lamentablemente, para esa época no existían ese tipo de legislaciones. ¿Y qué sucedió? Lo que era impensable, que llegaran a tomar el poder a través de los medios de comunicación. Es la única vez en la historia que un medio de comunicación o medios de comunicación trataron de tomar el poder de un Sin embargo, el pueblo organizado respondió de inmediatamente. ¿Cuál fue la contraofensiva en ese particular? Ocupar los espacios, hermano. Espacio desocupado es ocupado, para bien o para mal. El pueblo el 13 de abril se dio cuenta de eso, inmediatamente. No, que salieron a avisarle. No, la gente salió a la calle enmarejada precisamente porque la información no llegaba. ¿Y dónde está mi presidente? Entonces salieron a reclamar sus derechos constitucionales. Fíjate lo importante que es la educación y lo importante que es conocer el texto constitucional. Ocuparon los espacios. Mira, los fallecidos, lamentamos mucho que eso haya ocurrido, pero tenían que suceder. En Egipto murieron más de 600 personas, cuidado y no más. En febrero del año 89 murieron casi 3.000 personas, que todavía no se han logrado identificar por completa. Pero la gente salió a exigir sus derechos. Hay un sacrificio, claro que hay un sacrificio. Eso no es de gratis, pero garantizó la supervivencia del Estado como un todo. Bueno, para ahondar en lo que significa las operaciones psicológicas que también están enmarcadas en lo que es la guerra de cuarta generación, vamos a disfrutar del siguiente video que preparó nuestro equipo de producción. Adelante. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinado a estos 3 puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública
pública de gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo. En Venezuela, el gobierno dice que Hugo Chávez está estable. Sin embargo, el mundo entero se pregunta qué está pasando. La nacional. ¿Y qué tal si lo sorprenden trasladando el Tribunal Supremo a Cuba, juramentándose en territorio extraño? O sea, a eso tú le sumas, José Manuel, que ya hay esa incertidumbre de abastecimiento. Tú le sumas este anuncio reciente. En Afganistán e Irak, las estrategias fueron la estrategia de conmoción y pavor. Es decir, utilizar todos los dispositivos tecnológicos para la destrucción del enemigo. Pero este tema lo que nos indica es que hay un agotamiento de esa forma de intervención militar. Y entonces ahora se combinan las acciones de guerra preventiva con acciones de intervenciones humanitarias con lo que Condoleezza Rice llamó la diplomacia de transformación. Bueno, eso se parece mucho a todo lo que... Hemos conversado. Sí, no, y lo vivido no muchos años atrás, sobre todo con aquella ola de rumores, los conocidos runrunes, Claro. sobre secuestros de niños el año pasado, también sobre resultados electorales falsos, o sea, ¿cómo inciden? O sea, hay unos pasos. Yo leí un artículo de usted hace unos días y había unos pasos para la aplicación y sobre todo para justificar invasiones futuras, que es el gran temor pues, de muchas personas, pero es lo que el pueblo venezolano tiene conocimiento. ¿Cuáles son esos pasos para justificar esas invasiones? Generalmente son 4 pasos, ¿okay? 4 pasos que son fácilmente identificables y podemos nosotros comprenderlos rápidamente. Se utiliza al pueblo como masa. ¿Repita eso? Se utiliza al pueblo como masa. Masa, es la masa. A esa masa es una masa inerte que se le va a dar vida, se le va a dar, es como un tsunami, ¿ok? Vas a crear una onda en el agua. Esa onda, a medida que se va acercando a la orilla, que es el objetivo final, va creciendo. Al crecer, su fuerza aumenta exponencialmente. Esa onda, esa masa se estimula con mentiras. Con mentiras, con lo que vimos nosotros entre 2000 y 2002. Se va creciendo una masa crítica hasta que llega la fecha en que se materializan las acciones, tal cual como las vimos aquí en el video, se materializan las acciones militares. Entonces eso genera movimiento, hay una fricción, hay un flujo, hay un vector que se está moviendo y está causando daño. A esos vectores hay que contenerlos y hay que canalizarlos. Si tú canalizas esa fuerza y la vas diluyendo poco a poco, la fuerza o la masa crítica final no es tan impactante como la que se esperaba o que esperaban los planificadores en esa materia. Por supuesto. El Estado tiene una responsabilidad y una corresponsabilidad en eso. Tiene que ir soltando las presas para que esa masa crítica baje, disminuya. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la gente está preocupada, inconscientemente, pero está preocupada porque lo que han generado los planificadores psicológicos ha sido eso. Necesitan un vehículo, pero no pueden comprarlo porque en ninguna parte hay carros. La masa crítica está creada y va a llegar un momento que las exigencias de esa masa popular va a incidir en la tranquilidad de ciertas áreas. Y esto es una tontería. ¿Cómo logro yo disminuir esa masa crítica? Coño, si me estoy trayendo carros, voy a traer el doble de los carros para satisfacer la demanda. O diciendo la verdad que hay un gran margen de especulación de parte de correcto. Y encima de eso, romper con todas esas patrañas plásticas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Guillermo Zuluaga, quien estuvo acaparando vehículos por mucho tiempo y fue uno de los principales promotores de esa matriz de opinión. Correcto. Entonces, claro, le quitas valor al vehículo desde el punto de vista comunicacional, le quitas valor al vehículo desde el punto de vista del interés de la opinión pública y ya deja de ser masa crítica. Por ejemplo, en el caso sirio, que es el más actual, que pudiera estarse aplicando el mismo formato en Venezuela, se aplicó en Libia y funcionó, es, por supuesto, manipular al pueblo, crear estos rebeldes sin causa, pero en el caso sirio ahora están solicitando parte del pueblo sirio, pero la facción introducida allí, los mercenarios mercenarios, solicitando el apoyo de los Estados Unidos. Este sería otro paso de parte de las operaciones psicológicas, sería como el fin último de las operaciones psicológicas. Correcto, fíjate que ellos llegan a una planificación, entonces cuando te hablo de masa crítica, ya ellos llegaron a la masa crítica. Ya el tsunami está cerca de la orilla, o sea, la fuerza es incontenible. Ya los Estados Unidos materializaron su intención.
desde el punto de vista del apoyo directo a los movimientos reaccionarios que surgieron, plásticamente hablando, armados, desde el punto de vista de las operaciones psicológicas para causar el efecto que ellos perseguían desde un principio. La masa crítica está hecha, es muy difícil que se vaya a romper esa masa crítica en estos momentos, ¿ok? Al menos que sea una decisión ejecutiva presidencial responsable, que es lo que todo el mundo espera, de Obama, y diga alto, le diga a los halcones de la guerra, esta guerra no va. Eso no se imaginan las puertas del infierno que se van a abrir si llega a estallar ese conflicto en Siria. No, nadie se imagina las consecuencias. Esa sería una cruzada que nadie quisiera tomar. Fíjate, el segundo paso, aquí que me hiciste la pregunta, recurrir al poderío. ¿El poderío de quién? En este caso de estudio. Los policías del mundo. Los policías del mundo, el poderío estadounidense. ¿Ok? Ahí están en Siria, están recurriendo al poderío, ya es la fase 2. Pero ya pasamos a la primera, a la segunda, estamos hablando que ya la masa crítica está hecha, ¿no? Fase 1, el pueblo, la masa, darle ingredientes a esa masa crítica. Segundo, recurrir al poderío. ¿De quién? De quien esté en turno. En el caso de Libia fueron los europeos, en el caso de Siria ahorita fueron los estadounidenses. Tercer paso, para que lo entienda el pueblo, los fuertes se hacen a un lado. O sea, ese poderío, para no tomar la responsabilidad histórica y no ser señalados como los causantes desde un principio de esa situación, que fueron los generadores, se hacen a un lado y colocan al líder de ese movimiento de masa crítica reaccionario que está ocupando el espacio, ya tiene la fuerza, ya tiene el apoyo, pero entonces la tercera parte es yo me hago a un lado. Bueno, las últimas declaraciones de John Kerry, secretario de Estado, mencionaba que Estados Unidos no colocaría un pie en suelo sirio, sin embargo, le van a enviar un mensaje a Bashar al-Assad. Es correcto. Y es un mensaje, bueno, un lleno mensaje de napalm, lleno de de napalm, ese es el mensaje. Exacto. Entonces ellos elegantemente, con sus trajes de etiqueta, se hacen a un lado y le dejan, como dice Walter Martínez en su programa Dossier, le dejan eso a la exquisita diplomacia internacional, pagada muy bien en dólares. Y eso es un negocio que se mantiene a lo largo del tiempo. Y el cuarto paso es la caída. Se persiguió realmente, es la caída. ¿De quién? Del elemento político, del elemento militar. Eso lo vivimos nosotros aquí. Son 4 pasos, es una fórmula de 4 pasos. Aquí no hay otro invento. Eso lo aplicó Alejandro el Grande en la ocupación, en la conquista de Asia. Lo hicieron los romanos, lo hicieron los nazis, lo hicieron todo el mundo. Son 4 pasos. La caída ¿de quién? Del régimen, del gobierno, de la empresa, de la oficina, del grupo de taxistas, del grupo motorizado. Sí, el culpable de la historia. Es correcto. Y dejamos a los tribunales de la historia que juzguen a los culpables. Ojo, les recuerdo, los tribunales no tienen historia para juzgar. Quien juzga son los pueblos y las memorias de los pueblos que no olvidan. Sin embargo, el culpable te lo muestran a través de la pantalla. Correcto, porque es lo que persiguen ellos, mostrar e invisibilizar al responsable. Hay un interés económico siempre por el medio, siempre va a haber un interés. El interés, ¿por qué Siria? La gente a veces se pregunta, ¿pero por qué se están metiendo con Siria? ¿Por qué no se metieron con el Líbano? ¿O no se metieron con Jordania? ¿O no se metieron con otro país del área? Se metieron con Siria porque Siria tiene frontera con Irak. Irak tiene las reservas de petróleo muy importantes que controla, ¿quién? Las grandes corporaciones estadounidenses y europeas. ¿Por dónde necesitan sacar el petróleo más rápido? Por territorio sirio. Entonces, al controlar Siria, pueden pasar los oleoductos, los poliductos, llegan al Mediterráneo, cargaron su petróleo y se lo llevaron ¿para dónde? A los mercados internacionales del mejor postor. No, y además cuando uno estudia las últimas guerras, Irak no le debía nada al Fondo Monetario Internacional. Correcto. Siria tampoco. Libia, uno de los países mejor posicionados económicamente dentro del Oriente El problema de Irak y su petróleo es que tiene el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico. Irán es vecino de Irak. Irán controla el estrecho de Hormuz, por decirlo de esa manera. Entonces, el viaje que tienen que hacer esos barcos saliendo de Irak y darle la vuelta al África o pasar por el canal de Suez, que son muy limitados el tipo de tanquero que pasa por allí, tienen que hacer el viaje a través de la parte sur de África para llegar a los mercados estadounidenses. Esos son meses de navegación,
Pero si logran pasar los oleoductos de Irak, por Siria, hasta el Mediterráneo, van a tener la llave del petróleo abierta todo el tiempo. ¿Para quién? Para mantener el estilo de vida, el status quo de vida que llevan los países desarrollados. Luego de la aplicación de estos 4 pasos para una operación psicológica, la invasión, la entrega del mazo de juez al pueblo, la responsabilidad, como dice el pueblo, agarren su chivo muerto. Ahora háganse cargo de lo suyo. ¿Cómo queda el pueblo? Mira, ese es el protagonista primordial, pero el más golpeado, el más envilecido, el más destrozado. Los pueblos quedan de una manera desestabilizados psicológica y psiquiátricamente por muchas décadas. Son naciones que se enferman después de vivir una sangría como ese tipo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el caso de Irak, en el caso libio, que vienen de un estatus económico o de estar, ayudados o soportados por sus estados, por sus gobiernos, luego de este bombardeo psicológico, luego de este bombardeo de propaganda, al encontrarse con una nueva realidad, un país devastado, al encontrarse con todo el saqueo que realizan, ¿cómo queda el pueblo? Mira, cuando nosotros los venezolanos nos encontramos con situaciones complejas, nosotros hacemos humor de ellas. Exacto. Los pueblos tienen esa capacidad de resistir con estoicidad, absoluta estoicidad. Pero no es de chiste. Pero no es de chiste. Exactamente. Ellos resisten a través de ¿qué? Su fortaleza en estos pueblos árabes es la religión. Y quien entiende el pueblo musulmán entiende que su fortaleza está en la religión, en el Islam. Nos quedan pocos minutos para finalizar. Un mensaje breve, el papel del pueblo venezolano en la resistencia a estas operaciones psicológicas, a esta guerra de cuarta generación. Estar muy pendiente de los efectos y de todas las causas que puedan llevar a que estemos sumergidos, que lo estamos. Ayer vivimos una situación crítica con el sistema eléctrico nacional. Esos son pasos, eso forma parte de una planificación de operaciones psicológicas. Tocar intereses, tocar susceptibilidades, la percepción, esos son ensayos que están tirando para medir la capacidad de reacción y cómo el comportamiento del pueblo venezolano frente a una crisis artificialmente creada. Vamos a poner el mejor de los escenarios, que fue un accidente, que se sobrecargaron las líneas, que la tensión atmosférica, etcétera. De eso saben más los especialistas en electricidad que uno. Pero eso no es casualidad. El papel de los medios debería ser mantener la calma. Claro, entonces, ¿qué generaron los medios contrarios a todo esto? Que estábamos en crisis. Vale. Agradecemos al teniente coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira, pero él tiene un blogspot, vamos a darle la oportunidad mi blog para que... está a la orden, lo pueden buscar por la página Google, se llama Cuentos Históricos Desencajados. Están invitados a que sean miembros del blog. Ahí hay una gran cantidad de artículos de investigación que he preparado para que el público lo lea, lo comparta, lo estudie, los analice en diferentes áreas del conocimiento. Para eso está ese blog. Los invito a todos, léanlo, lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, teniente coronel retirado Edgar Alejandro Lugo Pereira. Cuentos históricos desencajados.blogspot.com, allí están sus artículos de opinión y suponemos de otros compañeros. También nosotros vamos despidiendo este diálogo de saberes, el espacio de debate para el poder popular, agradeciéndoles su participación también, porque la gente siempre nos escribe más o menos cuáles son los temas que desean conversar. Y está muy ajustado el acá, momento, ¿no? Ciertamente. Les invitamos a disfrutar de nuestras emisiones a las 2:30 y 5:30 de la tarde, así que visiten nuestra página web www.vive.gov.be y también nuestro portal Twitter @vivepisotelevisión. Disfruten de mucho más de Vive, el canal del Poder Popular.
comprobado del problema del contrabando de combustible. Bienvenidos usuarios y usuarias de Vive, el canal del Poder Popular, a su segunda emisión de este diálogo de saberes hoy 4 de septiembre de 2013. Bueno, en el marco de todo el desarrollo de una posible intervención en Siria y toda la creación de un escenario virtual de agresión contra el pueblo sirio por parte del gobierno, ese trabajo macabro que vienen realizando los medios internacionales de la derecha, los medios procapitalistas. Bueno, vamos a estar conversando con el teniente coronel retirado Edgar Alejandro Lugo Pereira. Él es especialista en historia militar, en operaciones psicológicas. Bienvenido, teniente coronel. Y bueno, explíquenos de inmediato qué es eso de operaciones psicológicas, qué significa, bueno, en la aplicación de la guerra moderna, cómo altera, digamos, la concepción de la realidad de una operación militar y psicológica a la vez. Sí, mira, desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha tratado de controlar sus entornos, sus escenarios, sus participaciones dentro de sus interacciones sociales por los grupos de poder que se forjan a través de la imposición de criterios sobre otros criterios. Hemos buscado siempre dominar a nuestra especie a través de la fuerza, a través de la imposición de los pensamientos, de la imposición de ciertas cuestiones que a la fin de cuentas lleva a una fricción social y por ende al enfrentamiento y al posterior desenlace de la guerra. Hemos tratado de controlar todo eso, pero ¿cómo hacerlo? Lo hemos logrado, sí, lo hemos logrado de la forma más brutal, a través de la utilización de armamento, a través de la utilización de masacrar poblaciones enteras para garantizar intereses oscuros que estén por allí buscando lo que no se les ha perdido, por decirlo de esta manera. Las operaciones psicológicas simplemente es una planificación desde el punto de vista militar para poder ingresar en un grupo social y causarle una conmoción, o sea, desarticular a ese grupo social de su entorno, de su día a día, de su normalidad y llevarlo a una situación artificial de crisis. Llevarlo a una situación de crisis implica que van a utilizar todos los recursos disponibles para debilitar a ese grupo social y utilizarlo a su favor o utilizarlo en contra de otro y enfrentar y causar fricción. Cuando se causa fricción existen entonces los problemas de entendimiento y se rompen los puentes de comunicación. Bueno, posiblemente muchas personas no identificarán estas operaciones psicológicas en diversas ocasiones, pero bueno, el equipo de producción ha preparado el siguiente reportaje sobre la historia de las operaciones psicológicas. Vamos a disfrutar de él. Las operaciones psicológicas nacen con la aparición del hombre en la Tierra. Hechos que lo confirman son el caballo de Troya, donde sorprendieron al enemigo. En China, 500 años antes de Cristo, Sun Tzu dijo: la verdadera guerra se hace a la mente de los hombres para vencer. Alejandro Magno empleó el rumor para explotar las opiniones y sentimientos del enemigo. El emperador Nerón trató de socavar el cristianismo mediante el uso del rumor. Gengis Khan y Atila vencieron a sus enemigos propalando rumores que exageraban la fuerza y ferocidad de sus tropas.
Mahoma logró la conversión de la población al islamismo. El general Napoleón empleó las fintas y el engaño en sus victorias. Mahatma Gandhi demostró al mundo entero que la mente es más poderosa que las armas. En el siglo XX, y producto de las guerras mundiales, las operaciones psicológicas toman mayor importancia, empleando para ello la prensa, la telegrafía, la radio, la filmación y fotografía. Posteriormente, el desarrollo de las ciencias sociales. En la Segunda Guerra Mundial, se crearon grupos especializados en operaciones psicológicas. El general Eisenhower dijo: a partir de hoy, las operaciones psicológicas ocupan un lugar de dignidad en nuestro arsenal militar. En Vietnam, fue derrotado el ejército de los Estados Unidos mediante una sistemática guerra psicológica, diezmando la moral de las tropas y su fuerza combativa. En el Golfo Pérsico, se emplearon como pieza clave en la destrucción de la moral de las tropas iraquíes, contribuyendo a su deserción y rendición masiva. Es por eso que las operaciones psicológicas son parte indispensable de la guerra, hoy más que nunca que es la era de la electrónica. Operaciones psicológicas, estrategia de dominio sin el uso de las armas. Vaya cómo facilita la dominación un tratamiento informativo, decían propagar, como propaganda, suena... Correcto. Suena ¿Qué papel cumple? O sea, ¿por qué son tan efectivas? Mira, estas hay una operaciones planificación, como te había mencionado al principio, donde participan una serie de elementos que todos se interrelacionan entre sí. Hablamos de especialistas en religión, teólogos, hablamos de antropólogos, hablamos de psicólogos, hablamos de psiquiatras, hablamos de especialistas militares que están dedicados a esa materia. Todo eso confluye en una fuente de información que va a generar una planificación, va a generar un plan que se va a aplicar previo estudio de campo a un blanco audiencia, a una audiencia seleccionada para tal fin. Eso va a crear o va a generar de inmediato la inversión de grandes recursos, porque las operaciones psicológicas no son de gratis. Estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando del cine, estamos hablando de la prensa, estamos hablando de la radio, estamos hablando, te voy a poner un ejemplo histórico rapidito. En Ruanda, la radio Mills Collins fue la causante directa del genocidio ruandés en 1994, donde en 3 meses fueron masacradas 1 millón de personas, a razón de 50.000, 60.000 personas por día, sin utilización de ningún tipo de armamento de alta tecnología. El presidente Hugo Chávez compararía el papel de dicha radio, quien llamó de ratas a los tutsis. Correcto. Cuando la prensa de la derecha llamaba como pata en el suelo al pueblo venezolano. Entonces, que se precisamente pues, buscó generar un escenario de fricción. Entiéndase fricción, cuando tú friccionas algo generas calor. Exacto. Y cuando generas calor causas un incendio. Bueno, y todo dictador decía, divide y vencerás. Es correcto, entonces tú divides a tus grupos sociales, los enfrentas entre sí, lo que está sucediendo en Siria, lo que sucedió en Libia, lo que sucedió en Egipto hace poco. Tú enfrentas facciones que van a luchar por una razón que ellos justifican que es cierta para ellos, pero que no es cierta para el otro. Ahí, en el medio de esas dos verdades, están los operadores psicológicos. ¿Cómo identificamos una campaña de operación psicológica? Mira, se puede identificar de la manera siguiente. Primero, por la difusión del mensaje. Segundo, por la magnitud del uso de los medios de comunicación del mensaje que están queriendo transmitir. Inmediatamente tú, el ojo avisor, que se dé cuenta de eso, inmediatamente da la respuesta. Tanta insistencia en un mensaje puede haber una operación psicológica. Esa insistencia no es de larga data, porque eso tiene un pico, eso trabaja por picos. Pierde efectividad, buscan otro pico y elevan la ansiedad, la discordia, la fricción, hasta que logren un objetivo específico dentro de su planeamiento. Eso cuesta mucho dinero. ¿Y quiénes son ahorita los que están llevando la cabeza de todo esto? Son los Estados Unidos con sus aliados internacionales. Y esos son las agencias especializadas en esa materia. ¿Existen algunos nombres en particular? Mira, está la CIA, el Departamento de Estado, el Mossad, el M16, todas las agencias que trabajan con ese tipo de información, tanto de inteligencia,
trabajan también las operaciones psicológicas. ¿Y cuáles son sus instrumentos? Primero, de primera llegada, son CNN, Fox News, Al Jazeera y cualquier otra cadena, la CIP. Son elementos que ayudan a materializar todos esos planeamientos que ya están diseñados con anterioridad. Simplemente eso cuesta mucho dinero, eso cuesta mucho tiempo de realización, mucha investigación, y hay gente que se dedica, por ejemplo, el innombrable Rendón, J. Rendón, Juan José Rendón. ese mismo señor se ha dedicado simplemente a hacer ese trabajo, de hacerle el trabajo para que los demás proyecten, presenten, dialoguen, llaman a los comunicadores los claves, se sientan, conversan para decir verdades que están a medias y que están sujetas a intereses particulares de grandes emporios estratégicos del cual poco se sabe o casi nada se sabe. Ahora, ¿cómo es posible que una técnica, digamos, que pudiera catalogarse como una herramienta de uso militar, pase a ser una herramienta para la dominación civil? Mira, la masificación del conocimiento, gracias al Internet, gracias a las redes virtuales, ha facilitado todo esto. Todos esos son conocimientos militares que tenían sus manuales, toda su cuestión. Resulta ser que, bueno, gente lo ha ido potabilizando, lo ha ido trabajando, lo ha ido llevando y lo ha bajado de nivel y lo han convertido en grandes bestsellers, que si de autoayudas, que si de cómo ser jefe y no morir en el intento, que las vacas son estúpidas, no recuerdo el nombre exactamente. La vaca que se roba el queso. Ajá, exacto. El ratón, ¿quién se comió mi queso? Todo eso son conocimientos militares que han sido digeridos por especialistas en áreas de conocimiento que lo han convertido en bestseller, pero eso nace desde el fuero militar. Ahora, en la coyuntura, o para analizar en lo concreto un ejemplo de una operación psicológica, pudiera ser en el caso venezolano, un ejemplo que usted maneje muy bien, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos para elaborar esta operación psicológica? Bueno, fíjate, en el año 2000 se inició aquí una operación psicológica que, si se hubiera llegado a la culminación, hubiera sido una de las más exitosas planificadas por todos los enemigos del Estado, que fue el previo al abril 2002. Okay. Hubo un planeamiento continuo, sistemático, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, de mensajes de odio, de mensajes claro, no había una legislación que nos protegiera en ese momento. Por eso es que el deber del Estado es legislar para proteger a sus ciudadanos en contra de este tipo de agresiones. Sí, aquellas propagandas de la Coordinadora Democrática. Es correcto. Entonces todo eso estaba cargado con un mensaje de discordia, de odio, de irracionalidad. De odio de clase también. De clase, porque se fueron a la historia. Nosotros hace 200 años estábamos divididos en clases sociales y una clase no se mezclaba con la otra. Ahora, hoy en día, todas esas fronteras, todos esos parámetros han sido derribados gracias a la nueva legislación de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En todo su articulado establece que debe haber igualdad, corresponsabilidad, derecho para todos por igual en todos los ambientes donde uno se desempeña. Aquí no hay nadie por encima de la ley, ni nadie debe estar por debajo de la ley. Todo el mundo debe ajustarse a lo que está escrito en nuestro texto constitucional y todas sus leyes auxiliares que le prestan ese servicio de protección a todos los ciudadanos que viven y conviven en esta tierra de gracia llamada Venezuela. Pero, lamentablemente, para esa época no existían ese tipo de legislaciones. ¿Y qué sucedió? Lo que era impensable, que llegaran a tomar el poder a través de los medios de comunicación. Es la única vez en la historia que un medio de comunicación o medios de comunicación trataron de tomar el poder de un Sin embargo, el pueblo organizado respondió de inmediatamente. ¿Cuál fue la contraofensiva en ese particular? Ocupar los espacios, hermano. Espacio desocupado es ocupado, para bien o para mal. El pueblo el 13 de abril se dio cuenta de eso, inmediatamente. No, que salieron a avisarle. No, la gente salió a la calle enmarejada precisamente porque la información no llegaba. ¿Y dónde está mi presidente? Entonces salieron a reclamar sus derechos constitucionales. Fíjate lo importante que es la educación y lo importante que es conocer el texto constitucional. Ocuparon los espacios. Mira, los fallecidos, lamentamos mucho que eso haya ocurrido, pero tenían que suceder. En Egipto murieron más de 600 personas, cuidado y no más. En febrero del año 89 murieron casi 3.000 personas, que todavía no se han logrado identificar por completa. Pero la gente salió a exigir sus derechos,
¿Hay un sacrificio? Claro que hay un sacrificio. Eso no es de gratis, pero garantizó la supervivencia del Estado como un todo. Bueno, para ahondar en lo que significa las operaciones psicológicas que también están enmarcadas en lo que es la guerra de cuarta generación, vamos a disfrutar del siguiente video que preparó nuestro equipo de producción. Adelante. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinado a estos tres puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo. En Venezuela, el gobierno dice que Hugo Chávez está estable. Sin embargo, el mundo entero se pregunta qué está pasando. La nacional. ¿Y qué tal si lo sorprenden trasladando el Tribunal Supremo a Cuba, juramentándose en territorio extraño? O sea, a eso tú le sumas, José Manuel, que ya hay esa incertidumbre de abastecimiento. Tú le sumas este anuncio reciente. En Afganistán e Irak, las estrategias fueron la estrategia de conmoción y pavor. Es decir, utilizar todos los dispositivos tecnológicos para la destrucción del enemigo. Pero este tema lo que nos indica es que hay un agotamiento de esa forma de intervención militar. Y entonces ahora se combinan las acciones de guerra preventiva con acciones de intervenciones humanitarias con lo que Condoleezza Rice llamó la diplomacia de transformación. Bueno, eso se parece mucho a todo lo que... Hemos conversado. Sí, no, y lo vivido no muchos años atrás, sobre todo con aquella ola de rumores, los conocidos runrunes, Claro. sobre secuestros de niños el año pasado, también sobre resultados electorales falsos, o sea, cómo inciden, o sea, hay unos pasos. Yo leí un artículo de usted hace unos días y había unos pasos para la aplicación y sobre todo para justificar invasiones futuras, que es el gran temor pues de muchas personas, pero es lo que el pueblo venezolano tiene conocimiento. ¿Cuáles son esos pasos para justificar esas invasiones? Generalmente son 4 pasos, ¿okay? 4 pasos que son fácilmente identificables y podemos nosotros comprenderlos rápidamente. Se utiliza al pueblo como masa. ¿Repita eso? Se utiliza al pueblo como masa. Masa, es la masa. A esa masa es una masa inerte que se le va a dar vida, se le va a dar, es como un tsunami, ¿ok? Vas a crear una onda en el agua. Esa onda, a medida que se va acercando a la orilla, que es el objetivo final, va creciendo. Al crecer, su fuerza aumenta exponencialmente. Esa onda, esa masa se estimula con mentiras. Con mentiras, bueno, lo que vimos nosotros entre 2000 y 2002. Se va creciendo una masa crítica hasta que llega la fecha en que se materializan las acciones, tal cual como las vimos aquí en el video, se materializan las acciones militares. Entonces eso genera movimiento, hay una fricción, hay un flujo, hay un vector que se está moviendo y está causando daño. A esos vectores hay que contenerlos y hay que canalizarlos. O sea, tú canalizas esa fuerza y la vas diluyendo poco a poco. La fuerza o la masa crítica final no es tan impactante como la que se esperaba o que esperaban los planificadores en esa materia. Por supuesto. El Estado tiene una responsabilidad y una corresponsabilidad en eso. Tiene que ir soltando las presas para que esa masa crítica baje, disminuya. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la gente está preocupada, inconscientemente, pero está preocupada porque lo que han generado los planificadores psicológicos ha sido eso. Necesitan un vehículo, pero no pueden comprarlo porque en ninguna parte hay carros. La masa crítica está creada y va a llegar un momento que las exigencias de esa masa popular va a incidir en la tranquilidad de ciertas áreas. Y esto es una tontería. ¿Cómo logro yo disminuir esa masa crítica?
coño, si me estoy trayendo carros, voy a traer el doble de los carros para satisfacer la demanda. O diciendo la verdad que hay un gran margen de especulación de parte de correcto. los... Y encima de eso, romper con todas esas patrañas plásticas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Guillermo Zuluaga, quien estuvo acaparando vehículos por mucho tiempo y fue uno de los principales promotores de esa matriz de opinión. Correcto. Entonces, claro, le quitas valor al vehículo desde el punto de vista comunicacional, le quitas valor al vehículo desde el punto de vista del interés de la opinión pública y ya deja de ser masa crítica. Por ejemplo, en el caso sirio, que es el más actual, que pudiera estarse aplicando el mismo formato en Venezuela, se aplicó en Libia y funcionó, es, por supuesto, manipular al pueblo, crear estos rebeldes sin causa, pero en el caso sirio ahora están solicitando parte del pueblo sirio, pero la facción introducida allí, los mercenarios a sueldo, mercenarios, porque son mercenarios. solicitando el apoyo de los Estados Unidos. Este sería otro paso de parte de las operaciones psicológicas, sería como el fin último de las operaciones psicológicas. Correcto, fíjate que ellos llegan a una planificación, entonces cuando te hablo de masa crítica, ya ellos llegaron a la masa crítica. Ya el tsunami está cerca de la orilla, o sea, la fuerza es incontenible. Ya los Estados Unidos materializaron su intención desde el punto de vista del apoyo directo a los movimientos reaccionarios que surgieron, plásticamente hablando, desde el punto de vista de las operaciones psicológicas para causar el efecto que ellos perseguían desde un principio. La masa crítica está hecha, es muy difícil que se vaya a romper esa masa crítica en estos momentos, ¿ok? Al menos que sea una decisión ejecutiva presidencial responsable, que es lo que todo el mundo espera, de Obama, y diga alto. Le diga a los halcones de la guerra, esta guerra no va. Eso no se imaginan las puertas del infierno que se van a abrir si llega a estallar ese conflicto en Siria. No, nadie se imagina las consecuencias. Esa sería una cruzada que nadie quisiera tomar. Fíjate, el segundo paso, aquí que me hiciste la pregunta, recurrir al poderío. ¿El poderío de quién? En este caso de estudio. Los policías del mundo. Los policías del mundo, el poderío estadounidense. ¿Ok? Ahí están en Siria, están recurriendo al poderío, ya es la fase 2, pero ya pasamos a la primera, a la segunda, estamos hablando que ya la masa crítica está hecha, ¿no? Fase 1, el pueblo, la masa, darle ingredientes a esa masa crítica. Segundo, recurrir al poderío. ¿De quién? De quien esté en turno. En el caso de Libia fueron los europeos, en el caso de Siria ahorita fueron los estadounidenses. Tercer paso, para que lo entienda el pueblo. Los fuertes se hacen a un lado. O sea, ese poderío, para no tomar la responsabilidad histórica y no ser señalados como los causantes desde un principio de esa situación, que fueron los generadores, se hacen a un lado y colocan al líder de ese movimiento de masa crítica reaccionario que está ocupando el espacio, ya tiene la fuerza, ya tiene el apoyo, pero entonces la tercera parte es yo me hago a un lado. Bueno, las últimas declaraciones de John Kerry, secretario de Estado, mencionaba que Estados Unidos no colocaría un pie en suelo sirio, sin embargo, le van a enviar un mensaje a Bashar al-Assad. Es correcto. Y es un mensaje, bueno, lleno de napalm, lleno de napalm, ese es el mensaje. Exacto. Entonces ellos elegantemente, con sus trajes de etiqueta, se hacen a un lado y le dejan, como dice Walter Martínez en su programa Dossier, le dejan eso a la exquisita diplomacia internacional, pagada muy bien en dólares. Y eso es un negocio que se mantiene a lo largo del tiempo. Y el cuarto paso es la caída. Se persiguió realmente, es la caída. ¿De quién? Del elemento político, del elemento militar. Eso lo vivimos nosotros aquí. Son 4 pasos, es una fórmula de 4 pasos. Aquí no hay otro invento. Eso lo aplicó Alejandro el Grande en la ocupación, en la conquista de Asia. Lo hicieron los romanos, lo hicieron los nazis, lo hicieron todo el mundo. Son 4 pasos. La caída ¿de quién? Del régimen, del gobierno, de la empresa, de la oficina, del grupo de taxistas, del grupo motorizado. Sí, el culpable de la historia. Es correcto. Y dejamos a los tribunales de la historia que juzguen a los culpables. Ojo, les recuerdo, los tribunales no tienen historia para juzgar. Quien juzga son los pueblos y las memorias de los pueblos que no olvidan. Sin embargo, el culpable te lo muestran a través de la pantalla. Correcto, porque es lo que persiguen ellos, mostrar e invisibilizar al responsable
hay un interés económico siempre por el medio. Siempre va a haber un interés. El interés, ¿por qué Siria? La gente a veces se pregunta, ¿pero por qué se están metiendo con Siria? ¿Por qué no se metieron con el Líbano? ¿O no se metieron con Jordania? ¿O no se metieron con otro país del área? Se metieron con Siria porque Siria tiene frontera con Irak. Irak tiene las reservas de petróleo muy importantes que controla, ¿quién? Las grandes corporaciones estadounidenses y europeas. ¿Por dónde necesitan sacar el petróleo más rápido? Por territorio sirio. Entonces, al controlar Siria, pueden pasar los oleoductos, los poliductos, llegan al Mediterráneo, cargaron su petróleo y se lo llevaron ¿para dónde? A los mercados internacionales del mejor postor. No, y además, cuando uno estudia las últimas guerras, Irak no le debía nada al Fondo Monetario Internacional. Correcto. Siria tampoco. Libia, uno de los países mejor posicionados económicamente dentro del Oriente El problema de Irak y su petróleo es que tiene el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico. Irán es vecino de Irak. Irán controla el estrecho de Hormuz, por decirlo de esa manera. Entonces, el viaje que tienen que hacer esos barcos saliendo de Irak y darle la vuelta al África o pasar por el canal de Suez, que son muy limitados el tipo de tanquero que pasa por allí, tienen que hacer el viaje a través de la parte sur de África para llegar a los mercados estadounidenses. Esos son meses de navegación, pero si logran pasar los oleoductos de Irak por Siria hasta el Mediterráneo, van a tener la llave del petróleo abierta todo el tiempo. ¿Para quién? Para mantener el estilo de vida, el status quo de vida que llevan los países desarrollados. Luego de la aplicación de estos 4 pasos para una operación psicológica, la invasión, la entrega del mazo de juez al pueblo, de la responsabilidad, como dice el pueblo, agarren su chivo muerto. Ahora háganse cargo de lo suyo. ¿Cómo queda el pueblo? Mira, ese es el protagonista primordial, pero el más golpeado, el más envilecido, el más destrozado. Los pueblos quedan de una manera desestabilizados psicológica y psiquiátricamente por muchas décadas. Son naciones que se enferman después de vivir una sangría como ese tipo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el caso de Irak, en el caso libio, que vienen de un estatus económico o de estar, ayudados o soportados por sus estados, por sus gobiernos, luego de este bombardeo psicológico, luego de este bombardeo de propaganda, al encontrarse con una nueva realidad, un país devastado, al encontrarse con todo el saqueo que realizan, ¿cómo queda el pueblo? Mira, cuando nosotros los venezolanos nos encontramos con situaciones complejas, nosotros hacemos humor de ellas. Exacto. Los pueblos tienen esa capacidad de resistir con estoicidad, absoluta estoicidad. Pero no es de chiste. Pero no es de chiste. Exactamente. Ellos resisten a través de ¿qué? Su fortaleza en estos pueblos árabes es la religión. Y quien entiende el pueblo musulmán entiende que su fortaleza está en la religión, en el Islam. Nos quedan pocos minutos para finalizar. Un mensaje breve, el papel del pueblo venezolano en la resistencia a estas operaciones psicológicas, a esta guerra de cuarta generación. Estar muy pendiente de los efectos y de todas las causas que puedan llevar a que estemos sumergidos, que lo estamos. Ayer vivimos una situación crítica con el sistema eléctrico nacional. Esos son pasos, eso forma parte de una planificación de operaciones psicológicas. Tocar intereses, tocar susceptibilidades, la percepción, esos son ensayos que están tirando para medir la capacidad de reacción y cómo el comportamiento del pueblo venezolano frente a una crisis artificialmente creada. Vamos a poner el mejor de los escenarios, que fue un accidente, que se sobrecargaron las líneas, que la tensión atmosférica, etcétera. De eso saben más los especialistas en electricidad que uno. Pero eso no es casualidad. El papel de los medios debería ser mantener la calma. Claro, entonces, ¿qué generaron los medios contrarios a todo esto? Que estamos en crisis. Vale. Agradecemos al teniente coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira, pero él tiene un blogspot, vamos a darle la oportunidad para que... Está a la orden, lo pueden buscar por la página Google, se llama Cuentos Históricos Desencajados. Están invitados a que sean miembros del blog. Allí hay una gran cantidad de artículos de investigación que he preparado para que el público lo lea, lo comparta, lo estudien, lo analicen en diferentes áreas del conocimiento. Para eso está ese blog. Los invito a todos, léanlo, lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, teniente coronel retirado Edgar Alejandro Lugo Pereira.
cuentos históricos desencajados.blogspot.com. Allí están sus artículos de opinión y suponemos de otros compañeros también. Nosotros vamos despidiendo este diálogo de saberes, el espacio de debate para el poder popular, agradeciéndoles su participación también, porque la gente siempre nos escribe más o menos cuáles son los temas que desean conversar. Y está muy ajustado el acá, momento, ¿no? Ciertamente. Les invitamos a disfrutar de nuestras emisiones a las 2:30 y 5:30 de la tarde, así que visiten nuestra página web www.vive.gov.be y también nuestro portal Twitter @vivepisotelevisión. Disfruten de mucho más de Vive, el canal del Poder Popular.